acuaristas, mi nombre es Carlos Pozo, soy ingeniero pesquero de la Universidad Nacional del Callao y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Ahora que estamos en otoño y ya estamos entrando a lo que es la primera parte del invierno, vamos a hablar sobre temperatura, termostatos y cómo afecta esto el metabolismo de estos peces. Así que acompáñenme en el siguiente video. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre temperatura y vamos a hablar sobre el metabolismo en los peces, cómo afecta esto a los gases que se encuentran en nuestro acuario. Y vamos a ver también qué son calentadores y qué son termostatos. En primer lugar, la temperatura es un parámetro físico que afecta lo que es el metabolismo de los peces. Afecta a ellos, afecta su crecimiento, su reproducción y su alimentación, ¿no? Entonces, este parámetro físico se puede medir mediante los termómetros, ¿no? Los termómetros más conocidos en el mundo acuarista son los siguientes. A continuación les voy a comenzar a mostrar. Un termómetro simple que se encuentra y puede encontrarlo en cualquier tienda de acuario. Es un termómetro en el cual se encuentra o se tiene lo que es en la parte superior un chupón que se permite estar en la pecera y permite medir la temperatura del agua. Es un termómetro análogo, lo cual te va a permitir mediante una pequeña cantidad de alcohol rojo, te permite saber cuál es la temperatura de este caso del acuario. También presenta lo que es un peso aquí en este caso, que es como unos plomos para que se mantenga hundido, porque si no estuviera este peso de acá, el termómetro flotaría en todo el agua. Entonces este es el primer tipo de termómetro que nosotros podemos ver. Es un termómetro simple, básico. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar el termómetro en tiras. Este es un termómetro en tiras, este es un termómetro de la marca Boyu, en lo cual permite saber cuál es la temperatura sin necesidad de meterlo dentro del agua. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en la parte fuera del agua y te va a indicar cuál es la temperatura mediante el cambio de color. Acá podemos observar que está entre 26 a 27 grados por el cambio de color que ha habido en la tira del agua, ¿no? Te permite saber cuáles son la temperatura en grados Celsius y grados Fahrenheit. Así que aquí podemos saber cómo poder medir la temperatura en nuestro acuario. Tenemos en este caso el termómetro que es por tira y tenemos el termómetro que es en este caso el sumergible que es por chupón. No, también existen termómetros que son digitales. Esos termómetros no tenemos aquí en Cultivos Ecuinova SAC. No tenemos los termómetros digitales, pero vienen con un sensor en lo cual se mete dentro del agua y se tiene la parte que marca fuera del acuario. Es un sensor que te permite indicar cuál es la temperatura, en este caso también del acuario, ¿no? Ahora, también es un termómetro exacto y nos permite, en este caso, tener la función de cualquier termómetro que nosotros le queramos. Ahora entramos al tema de los calentadores y termostatos. Por ejemplo, los calentadores son aquellos aparatos cuando ya vienen con una temperatura establecida, con un cierto voltaje ya establecido. En cambio, los termostatos te permiten lo que es manipular la temperatura del agua. En este caso, tenemos un termostato de la marca Sobo de 50 watts, que nos indica este número de acá, que es para 50 litros de agua aproximadamente. ¿Por qué? Porque la relación es de 1 watt por litro. Entonces, eso me permite saber, por los watts que tiene el termostato, para cuántos litros de agua es. No, ahora, si el termostato tiene 300 watts, 50 watts, entonces ya te puedes saber para qué cantidad de litraje de agua es. En la parte superior siempre se indica lo que son los números de la temperatura. En este caso se puede ver un poco, que es 14, 16 grados, 18 grados, y así sigue aumentando, 20 grados, 22. No se ve mucho porque está más un poco despintado, porque es un termostato que tiene un buen tiempo en uso. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, aparte de abajo, es una resistencia que se encuentra suspendida en lo que es una plataforma de cerámica. Esta es la resistencia y lo que permite que nuestro agua se caliente. Estos son los chupones que van a permitir que se pegue al vidrio del acuario, se pegue de esta manera al vidrio del acuario y se mantenga estático en ¿no? Entonces les voy a mostrar cómo funciona un termostato en este caso cuando ya está puesto y cómo se debe colocar en el acuario. Bien, este es un termostato de 100 watts. Lo tenemos colocado en una pecera de 150 litros. La capacidad está aproximadamente por ahí. Por ejemplo, ahorita lo tenemos apagado porque no es temporada para estar usando termostatos. Pero si nos damos cuenta, lo tenemos puesto al lugar donde sale la corriente de agua. ¿Por qué? Porque el agua calienta de abajo para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua más caliente se va a encontrar en la parte superior y el agua más fría en la parte inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua se calienta de forma
descendente y en forma circular. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua fría se calienta, sube y se enfría en esta parte de acá. Entonces el agua que se encuentra en la parte inferior, que ya está caliente, vuelve a subir, porque hay una gradiente de temperatura. ¿Por qué? Porque el agua caliente tiene menor densidad que el agua fría. ¿Eso qué quiere decir? Que por esa razón el agua caliente se va a encontrar en la parte superior. Ahora, cuando hay una variación o hay un límite entre agua fría y agua caliente, va a haber como una separación. Esa separación se le conoce como termoclina. Mayormente se da en grandes estanques o grandes cuerpos de agua, en los cuales podemos sentir que en la parte superior hay agua caliente y en la parte inferior se siente el agua fría. Por experiencia propia le digo que cuando fui, en este caso a la ciudad de Iquitos, en una granja piscícola, nosotros criábamos gamitanas, tuve la oportunidad de entrar a uno de los estanques y ahí me di cuenta del factor de la termoclina y lo importante que es para poder dividir lo que es los diferentes tipos de masas de agua. ¿Por qué? Porque en la parte superior se sentía caliente, pero cuando uno estaba con los pies abajo, en la parte inferior del estanque se podía sentir el agua fría. O sea, sentía de los tobillos para arriba el agua caliente y de los tobillos para abajo el agua completamente fría. Y ese límite que lo separaba se le conoce, como ya lo mencionamos, como termoclina. Ahora, recordando lo antes mencionado, la diferencia entre un termostato con un calentador es que en el termostato nos permite graduar o modificar la temperatura del agua a conveniencia propia. En cambio, en el calentador ya viene con una temperatura establecida. Ahora, la relación entre watts y litro es la siguiente: es 1 watt por litro. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo acá 100 watts, es para 100 litros de acuario, 100 litros de agua, en este caso, aproximadamente. Ahora, el termostato se coloca de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando caliente el agua, se forma la termoclina, el agua caliente sube, asciende, permite que la corriente que se encuentra en el filtro, en este caso el caudal del filtro, nos permita, en este caso, desplegar la temperatura por todo el acuario, manteniendo una temperatura constante en el acuario. Es por eso que siempre el termostato se coloca vertical y se coloca cerca a la boquilla por donde sale el agua. ¿Para qué? Para que de esta manera permita mantener la temperatura adecuada y se pueda esparcir la temperatura de una manera uniforme en todo el acuario. Entonces, por eso de esta manera se mantiene colocado. Ahora, ¿qué pasa si se echa o se pone echado el termostato? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver un ejemplo por acá. Si nosotros colocamos el termostato de esta manera o echado, como se puede ver aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Es que se acumule lo que es carbonato de calcio en el vidrio del termostato, ¿no? Se va a comenzar a poner carbonato de calcio en el vidrio del termostato, y si se mantiene echado, lo que pasa es que la grava se va a levantar. Al momento de que los peces naden o por X motivos la lleguen a mover, se va a alojar o lo va a cubrir lo que es el termostato. De esta manera va a crear como una especie de resistencia, haciendo que no se establezca el calor uniformemente. ¿Qué quiere decir? Que si tú pones la temperatura a 28 grados, la temperatura no se va a mantener a 28 grados en el acuario. ¿Por qué? Porque hay una resistencia aquí que va a generar que no se mantenga la temperatura uniformemente. Aparte de ello, que en este caso el filtro va a estar mirando para otro lado, como en el caso de aquí, va a estar mirando a otro lado, y de esa manera no va a poder distribuir la temperatura uniformemente. Entonces, es bueno colocarlo parado de manera vertical, y no es bueno ponerlo de manera horizontal. ¿Por qué? Porque puede alojarse carbonato de calcio del agua en el cristal del termostato, y aparte que un poco de la grava puede caerle al termostato, manteniendo lo que es una resistencia y que no se mantenga el acuario, la temperatura uniformemente. Entonces, de esa manera ya sabemos por qué se tiene que tener el termostato de esta manera, así vertical, se tiene que mantener para que se pueda mantener una correcta distribución de la temperatura. En este caso, los termostatos del ejemplo número 1 con el ejemplo número 2 los tenemos apagados. ¿Por qué? Porque ahorita no es temporada para poner los termostatos. Los termostatos siempre son buenos ponerlos lo que es en temperaturas que comienza a hacer frío, cuando ya hay cambio de estación, cuando ya comenzamos a entrar al invierno. No es bueno colocarlos en verano, porque lo que vamos a causar es un exceso elevado de la temperatura, porque la temperatura en verano acá en el Perú puede llegar hasta los 28 grados en la temperatura del agua.
Pero si le ponemos nosotros termostato, vamos a hacer que se dispare esta temperatura. Así que, aparte de, uno, disparar la temperatura del acuario, dos, va a ocasionar también que se gestione o que se logre un exceso de consumo de electricidad en nuestras casas. Así que tener mucho cuidado, no colocar termostatos en verano, siempre y cuando no se tenga que utilizar en especies que necesitan una temperatura constante. Por ejemplo, si son discos y necesitan una temperatura constante de entre 30 a 28 grados, entonces sí se podría colocar un termostato en épocas de verano para que se mantenga la temperatura constante y no haya una variación, una caída brusca de la temperatura. Acuérdense que la variación de temperatura del medio ambiente con la del agua es de 5 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el medio ambiente está caliente 5 grados más que la temperatura del agua. ¿Y cómo podemos saber nosotros eso? Midiendo la temperatura ambiental y comparándola con la temperatura del agua. Siempre hay una relación o una variación de temperatura entre 3 a 5 grados. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder ver cuál es la variación de temperatura que nosotros podemos obtener en nuestro acuario con respecto al medio ambiente. Ahora, un tema importante es la variación de temperatura, o sea, cuando hay mayor temperatura y menor temperatura con la distribución de los gases dentro de nuestro acuario. Ese es un tema o un enfoque que hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a determinar qué cantidad hay de CO2 y qué cantidad hay de oxígeno, en este caso, contenido dentro de nuestro acuario. Ahora, a mayor temperatura hay una liberación de los gases mucho más rápidos, cosa que ocurre diferente cuando hay menor temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Si nos vamos al tema del oxígeno, que a mayor temperatura hay menor cantidad de oxígeno y a menor temperatura hay mucho mayor cantidad de oxígeno. Ahora ustedes de esa manera pueden saber por qué los peces que son tropicales necesitan una cantidad de oxígeno menor a lo que son los peces de temperaturas o de aguas frías, en este caso. Por ejemplo, si comparamos los requerimientos de oxígeno de una trucha, en este caso que es un pez de aguas frías, comparado con, en este caso, con un escalar, que es un pez de aguas tropicales, nos damos cuenta que la variación de oxígeno de miligramos por litro de agua es diferente, ya que estas especies tropicales necesitan, por ejemplo, 3 miligramos por litro, y las especies de aguas frías necesitan entre 5 miligramos por litro, que es una cantidad mucho mayor. Necesitan una oxigenación mucho más frecuente en el acuario, que ese ya sería otro tema en el caso de distribución de oxígeno y filtrado, ¿no? Pero en este caso, como mencionamos hace ratito, a mayor temperatura, menor cantidad de oxígeno, y a menor temperatura, mayor cantidad de oxígeno. De esa manera se distribuyen los gases dentro del acuario. Es por ello que hay que tener en cuenta que hay que tener, cuando llegue el invierno, que se tiene que tener un sistema de filtrado adecuado. ¿Por qué? Porque hacer menor temperatura y haber mayor cantidad de oxígeno, también la retención de los gases es mayor dentro del acuario. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono o el CO2 en este caso no se libera con mayor facilidad como sería en verano. Por ejemplo, en el verano el monóxido de carbono y el oxígeno tienden a liberarse mucho más rápido del agua. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay menor cantidad de oxígeno en nuestro acuario. Por ende, el sistema de filtrado y el sistema de aireación tiene que ser constante y mantenerse en buenas condiciones en las dos estaciones. Una, por la falta de oxígeno y por la liberación de y dos, por la retención del monóxido de carbono y CO2 en lo que es el invierno. Así que, ya saben, chicos, tienen que mantenerlo en constante movimiento del agua y mantener el filtrado constante y en muy perfectas condiciones. Ahora, existen tres tipos de especies dependiendo la temperatura, ¿no? Tenemos especies que son tropicales, que se encuentran en una temperatura que es de 32 hasta los 28 grados. Tenemos peces de aguas tropical, de temperaturas templadas, que son de 22 grados hasta 25 grados. Y peces que son de aguas frías, que son de 12 grados hasta los 20 grados. Tener consideración que estos tres tipos de peces pueden vivir en exageradas temperaturas, ya sean a temperaturas grandes así como a temperaturas mínimas. Ahora, esta variación de temperaturas que pueden alcanzar las especies se le conoce como temperatura máxima y temperatura mínima, encontrándose la temperatura del medio como la temperatura óptima. ¿Qué quiere decir la temperatura óptima? La temperatura óptima es aquella temperatura en la cual nuestros peces van a poder alimentarse
crecer y reproducirse correctamente en nuestro acuario. Repito, la temperatura óptima es la temperatura vital para que nuestros peces puedan vivir. Es aquella temperatura que les va a permitir al pez crecer, reproducirse y alimentarse de una manera provechosa. Entonces siempre tenemos que buscar la temperatura óptima o mantener la temperatura óptima en nuestro acuario, más que la temperatura máxima y la mínima. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo. Por ejemplo, los cíclidos tropicales. Los cíclidos africanos, que son peces de aguas cálidas, pueden soportar temperaturas hasta los 30 grados y 28 grados, que es su temperatura normal, siendo la temperatura de 28 grados una temperatura óptima. Pero estos peces pueden soportar hasta 18 grados de temperatura del agua. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la tilapia, que es un cíclido africano, también puede soportar 18 grados de temperatura del agua. Pero eso no quiere decir que es una temperatura óptima. Que lo pueda soportar es muy diferente a que sea una temperatura adecuada para ella. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el rango como límite que puede llegar. Un rango más bajo puede ser perjudicial o puede afectar gravemente la salud de nuestra especie. ¿En qué sentido? No quieren comer, baja el metabolismo, no se mueven, mantienen las aletas plegadas y pueden tener a ocurrir ciertas enfermedades con mayor frecuencia. Entonces, también tenemos que tener claro, en este caso, lo que es el metabolismo de las especies por la temperatura. Entonces, como mencionamos acá, la temperatura del acuario es inversamente proporcional con la cantidad de oxígeno que va a haber en esta. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor cantidad de oxígeno. Y menor temperatura, mayor cantidad de oxígeno. Cosa que es diferente con el metabolismo. El metabolismo de los peces es directamente proporcional a la temperatura donde se encuentran. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor temperatura va a haber mayor metabolismo y a menor temperatura va a haber menor metabolismo. Eso quiere decir que en las épocas donde hace mucho más calor, donde la temperatura aumenta, los peces van a querer reproducirse, van a querer comer con mayor cantidad como lo hacían cuando la temperatura era menor del acuario. ¿Eso qué quiere decir? Que si la temperatura es menor, el metabolismo de los peces baja. Un ejemplo de esto también es, por ejemplo, en el caso de los peces betas. ¿Por qué los peces betas nadan por ciertos ratos y después de un rato ya no quieren nadar? O sea, se asientan en el fondo o descansan. Es por el metabolismo y el medio ambiente donde ellos se encuentran. Acuérdense que los peces betas tienen un órgano llamado laberintio. Este órgano les permite capturar o captar oxígeno atmosférico, aparte del oxígeno del agua disuelto en esta. O sea, pueden respirar oxígeno atmosférico y oxígeno del agua. Pero ¿qué pasa? Como ellos viven en un hábitat o son peces de aguas tropicales, tienen una menor cantidad de oxígeno. Entonces, el lugar donde ellos se encuentran, o en el hábitat donde ellos se encuentran, tienen mayor temperatura, menos cantidad de oxígeno y por ende su metabolismo es lento. Por esta razón, los peces beta no tienden a moverse mucho. Se mueven muy pocas veces y luego se mantienen en el fondo del acuario o se mantienen a una esquina. El metabolismo de ellos es lento porque su medio ambiente lo ha hecho así. Como ya le mencionamos, la temperatura en su medio ambiente es mayor, los niveles de oxígeno son menores y por ende su metabolismo es mayor. ¿Por qué? Porque se encuentran en un lugar donde la temperatura es mucho más grande de lo que puede haber. No sé si se ha quedado esto bien claro. Entonces, regresando a los puntos o repitiendo los puntos ya mencionados, que es la temperatura con el oxígeno son inversamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor cantidad de oxígeno. Y en lo que respecta al metabolismo son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor cantidad de metabolismo o mayor metabolismo en el acuario. El metabolismo en el acuario es el factor que le permite al pez querer comer, querer reproducirse. Es lo que le permite captar la energía del alimento, poder vivir, subsistir en su medio ambiente. Ese es el metabolismo. Es lo que al pez le permite ser en sí. Entonces, este metabolismo influye bastante en la temperatura que estos tienen. Es por eso que a los peces se les tiene que alimentar con mayor cantidad en el verano, a diferencia que desde el invierno. Ahora,
regresando en el tema de la temperatura máxima, mínima y óptima. Vámonos en el caso de los peces goldfish. En el caso de los peces goldfish son peces de aguas templadas. ¿Por qué? ¿A qué se debe que son peces de aguas templadas? Le menciono lo siguiente. Los peces goldfish son peces que llegan a reproducirse en una temperatura templada. ¿Eso qué quiere decir? Entre 25 a 22 grados, ¿no? Por ende, el metabolismo o su temperatura óptima ronda en esas condiciones. ¿Por qué? Porque ahí tienen mayor cantidad de alimentación, tienen más hambre, se llegan a reproducir y llegan a tener una mejor calidad de vida a esas temperaturas. Por ende, si su temperatura óptima ronda por la temperatura templada, ¿eso qué quiere decir? Que el goldfish no es un pez de aguas frías, es un pez de aguas templadas. Es un pez de aguas templadas que soporte inviernos crudos, que soporte temperaturas que pueden llegar hasta los 12 grados o inclusive que pueden llegar a temperaturas donde el agua probablemente ha sufrido lo que es un congelamiento en la parte superior. Eso no quiere decir que sea una temperatura óptima para ellos. Que lo pueda soportar es muy diferente a que su temperatura óptima sea la que ellos necesitan. Por ende, los peces goldfish son peces de aguas templadas, no son peces de aguas frías. Un pez de agua fría, por ejemplo, es la trucha, que necesita vivir entre los 15 a 12 grados, porque si la temperatura aumenta, en este caso, puede perder la vida, puede variar su metabolismo. Entonces, los goldfish son peces que se adaptan a grandes cantidades de temperatura. Pueden soportar hasta 30 grados y pueden soportar hasta 12 grados de temperatura, siendo su temperatura óptima entre los 22 a 25 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que si en esa temperatura se reproduce y se alimenta mucho mejor, ¿eso qué quiere decir? Que el pez es un pez, en el caso del pez goldfish, es un pez de temperaturas templadas. Bueno amigos, me despido, no se olviden de compartir, darle like al video, activar la campanita para que les lleguen notificaciones sobre más videos. No se olviden compartirlo, suscribirse, comentar, darle like y avisarle a sus amigos que todos los lunes estamos haciendo video. Así que nos vemos el siguiente lunes con otro video, otro tema interesante sobre el acuarismo. Así que nos vemos, bye bye, cuídense.